tardes, muchas gracias por venir a todos. Esta conferencia que vamos a presentar ahora tiene lugar dentro del marco del Seminario de Lenguaje y Cognición que coordinamos desde el área de Lenguaje y Cognición del CINCO junto con el Laboratorio de Comunicación Humana y Cognición de la Facultad de Comunicación Humana. ¿Sí? Hoy vamos a escuchar a la doctora Aide Carrasco Ortiz, es un gusto tenerte aquí, muchas gracias. Habíamos agendado esta cita desde hace creo que un año, pero nos agarró la huelga, no sé si antes el sismo, entonces hemos ido posponiendo, así que por fin tenemos aquí a la doctora Aide Carrasco. Se la voy a presentar y enseguida le voy a pasar la palabra. La doctora Carrasco es ahora profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Ella es psicóloga de formación, que está ahora en Lengua y Letras, así que está en esta interdisciplina en la que nos estamos moviendo aquí también. Ella hizo su licenciatura en Psicología en la UNAM y después los estudios de posgrado, maestría y doctorado en Psicología en Francia, en la Universidad de Aix-Marseille, ¿sí? En Marsella. Y posteriormente realizó una estancia postdoctoral, no sé si es una o dos, es una. Okay. En el Neurocognition Lab en Tufts University y en el McGovern Institute for Brain Research, ¿cierto? En el MIT. Y como les digo, de ahí se vino a México de nuevo y está en la Universidad de Querétaro. Sus estudios, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su investigación trata, entre otros asuntos, sobre las bases cognitivas y neuronales de la comprensión lingüística en hablantes nativos y no nativos y la adquisición de segundas lenguas. Sobre estos temas tiene publicaciones importantes en Journal of Neurolinguistics o en Frontiers of Psychology. Y hoy nos va a hablar precisamente de estos temas. El título de la charla es Mecanismos neurocognitivos en el aprendizaje de una segunda lengua. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Pues un gusto y buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y muchas gracias a la doctora Cela por la invitación y por haber hecho la gestión para que yo estuviera aquí. Igualmente gracias al CINCO. La verdad es que cuando uno abre la página del CINCO y ve todo lo que hay aquí, uno se impresiona y para mí es un honor estar en uno de los centros de ciencias cognitivas del país. Así que bueno, yo vengo a compartirles un poco lo que hacemos en la Facultad de Lenguas y Letras. Como ya lo comentó la doctora Cela, mi formación es principalmente en psicología, pero trabajo con el lenguaje, entonces estoy en el área de la psicolingüística, pero en medio con las neurociencias también, porque los métodos que nosotros usamos para la investigación tienen que ver con los potenciales relacionados con eventos. Uno de los temas que a mí me interesan especialmente es el bilingüismo y todo lo que he hecho desde la maestría, doctorado y postdoctorado y ahora de regreso a México, pues tiene que ver con el estudio de los procesos mentales relacionados con el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces lo que les voy a presentar hoy es el trabajo que hemos estado realizando desde hace 5 años que llegué a México con mis estudiantes de maestría y de doctorado. Hemos afortunadamente empezado a crear un grupo importante de tanto estudiantes como investigadores que pues también es un poco la invitación para que empecemos a colaborar, ¿no? Lo que ven aquí es un cerebro que está leyendo, o varios cerebros en realidad, que están leyendo una palabra. Hay un video, pero creo que lo tengo que lanzar desde aquí. ¿Se va a dar? A ver si funciona así. Este cerebro es un promedio, digamos, de varios cerebros de participantes que están leyendo, a la que le asociamos la función cerebral, la actividad cerebral durante el reconocimiento de palabras escritas. Pues lo que pueden ver es desde el momento en que entra la información al lóbulo occipital y conforme va avanzando el procesamiento en milisegundos, porque estos son 400 milisegundos, va muy rápido y se repite el video, pero básicamente podemos ver como toda la propagación de la actividad. Quiero empezar con esto porque es básicamente lo que nos interesa, es decir, cómo el cerebro reconoce las palabras, tanto en la lengua materna como en la segunda lengua.
Entonces, sabemos que el procesamiento del lenguaje es sumamente rápido. Entonces, en menos de 100 milisegundos, nosotros somos, con nuestro cerebro, es capaz de distinguir entre una D de una T. El cerebro le bastan 100 milisegundos para reconocer discriminar un fonema, y después 400 milisegundos para activar el significado de una palabra. Entonces imaginarán que necesitamos, si de verdad queremos entender cómo el cerebro procesa el lenguaje, necesitamos saber qué es lo que está pasando en esos 400 milisegundos. El enfoque que nosotros tenemos es el enfoque neurocognitivo, que es básicamente entender cómo el cerebro lleva a cabo estos procesos mentales durante el reconocimiento del lenguaje, que puede ser a nivel lexical, es decir, de una palabra, como a nivel sintáctico, y hay quienes trabajan incluso a nivel de discurso, con implicaciones pragmáticas más abstractas, más complejas, digamos. Entonces, estos mecanismos neurocognitivos es en realidad asociar una respuesta neuronal a un proceso mental. Y es la respuesta neuronal la que nos va a permitir inferir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pensando el hablante o qué procesos mentales está llevando a cabo. Y esto tanto en la lectura como durante el aprendizaje de una segunda lengua. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre todo del aspecto lexical, porque también trabajamos a nivel morfosintáctico, pero bueno, eso es demasiado para 40 minutos, entonces vamos a hacer sobre todo el trabajo a nivel de reconocimiento de palabras escritas y en su momento hablar a nivel oral. Y las preguntas principales es cómo, otra vez, el cerebro reconoce el significado o activa el significado de una palabra, y si durante este proceso de reconocimiento el cerebro descompone de alguna forma la palabra en sus componentes ortográficos, fonológicos y después semánticos. Es decir, cómo interactúa esta información ortográfica, fonológica, para llegar después al significado. Y esto se hace mucho en la lengua materna, pero a nosotros, además de todo esto, nos interesa qué pasa cuando estamos aprendiendo una segunda lengua. Hay principalmente dos hipótesis. La primera es la hipótesis no selectiva del lenguaje, donde diríamos el cerebro tiene una representación, digamos un lexicón mental que pertenece a la primera lengua y a la segunda lengua. Lo que quiere decir es que la información interactúa. Lo que aprendemos de la segunda lengua se va, digamos, añadiendo a lo que conocemos de nuestra primera lengua, y a nivel ortográfico y fonológico, incluso semántico, podemos encontrar que hay incluso solapamiento de las unidades lexicales. La hipótesis selectiva del lenguaje, pues como su nombre lo dice, selectiva, es decir, que tenemos un compartimento para la L1 y uno para la L2. Entonces es la clásica pregunta de cuando estoy aprendiendo una segunda lengua, ¿hay como una región específica para esa segunda, o en realidad es la misma que para la lengua materna? En este caso, si pensamos en la hipótesis no selectiva del lenguaje, diríamos que es la misma. ¿Y cómo vamos a saber, cómo pensamos que es la misma? Que son los datos que les voy a presentar ahora, y que la mayoría de los datos empíricos van a confirmar esta hipótesis. Muy pocos, sí los hay, que confirman aquella hipótesis, pero la mayoría estamos encontrando evidencia, digamos, de que en realidad hay una interacción importante entre las dos representaciones mentales de las lenguas. Hay mucho sobre el aspecto ortográfico. Entonces, principalmente encontramos estudios con cognados. ¿Qué pasa cuando es una palabra que comparte la ortografía y el significado? Como piano. Si ustedes aprendieran en inglés la palabra piano, dirían, pues qué fácil. Es igual que en español y además tiene el mismo significado. Claro, hay una facilitación, y esto se llama un efecto cognado,
y efectivamente es mucho más fácil aprender estas palabras. Y hay otros estudios que abordan el aspecto ortográfico, la mayoría, es más fácil manipularlos. Sin embargo, muy pocos trabajan con el aspecto fonológico. ¿Qué pasa si las palabras suenan, las palabras que estoy aprendiendo en mi segunda lengua, suenan como las que tengo en mi primera lengua? Aunque si yo las viera escritas, pues no se parecen a nada, como es el caso de las palabras homófonas, que en inglés sería cow y en holandés sería cow, pero en realidad en holandés ni se escribe como cow, bueno, muy similar, pero además quiere decir frío. Entonces, estas palabras homófonas que solo comparten la pronunciación o el aspecto fonológico son las que nos interesan a nosotros. Ya vimos que sí hay una facilitación cuando se comparte la ortografía, pero ¿qué sucede cuando las palabras comparten la fonología sin que necesariamente se escriban igual y mucho menos significan lo mismo? Entonces, el rol de la fonología en el aprendizaje de la segunda lengua es lo que vamos a ver un poco el día de hoy, con diferentes poblaciones y con diferentes lenguas. Entonces, la pregunta es cómo están representados estos códigos fonológicos en la segunda lengua y si existe una resonancia de estos códigos fonológicos entre las lenguas. Cuando digo resonancia es que hay una influencia, una representación fonológica influye sobre la otra en términos de comprensión. Este es un ejemplo de francés y de inglés. Si ustedes leen full y si conocen el francés va a ser full, lo mismo, muy similar pues. En inglés tenemos ni y en francés también tenemos ni, pero aquí full significa muchedumbre, digamos, y ni significa nido. Si ustedes no hubieran esto escrito y yo les digo estas palabras, bueno, para los que no saben francés seguramente pensarán en la palabra en inglés, pero aquellos que saben francés muy probablemente pensarán también en el significado del francés. Y esto es justamente lo que quisimos ver, es que tanto los hablantes nativos de francés que están aprendiendo inglés activan el significado de la palabra de su lengua materna en francés cuando están leyendo palabras en inglés. Bueno, lo voy a decir con más detalle. Entonces, estos eran bilingües que tenían el francés como lengua materna y que estaban viviendo en Estados Unidos y tenían un nivel alto de inglés. Y los comparamos a un grupo de monolingües de inglés que obviamente no tenían ningún conocimiento del francés. Y les presentamos estas palabras, todas en inglés, no hubo nada de francés en este estudio, todo fue en inglés y fueron palabras escritas. Entonces teníamos palabras en inglés como full, como kiss o como ni, todas estas palabras que fueron presentación visual. Y las comparamos a palabras control, aquellas que no tenían ningún parecido con el francés. Entonces, ¿qué fue este es un poco el procedimiento que usamos? Los participantes se sientan delante de la computadora, en la pantalla van apareciendo las palabras, una a la vez, y su única tarea es poner atención a las palabras y después responder cuando ven el nombre de una ciudad. Esto es simplemente para mantenerlos atentos a la lectura de las palabras. En realidad no nos interesan esas palabras, simplemente para darles una tarea de que estén leyendo lo que les estamos presentando. Entonces, esto es más o menos una presentación de la palabra por 500 milisegundos y así en serie. Los que ya han trabajado con potenciales, pues en realidad lo que nos interesa es lo que está sucediendo en términos de actividad eléctrica del cerebro, las fluctuaciones que se están llevando a cabo mientras la persona está leyendo. Entonces lo que hacemos es colocar un gorro con electrodos
Estos electrodos nos van a permitir captar las fluctuaciones en la respuesta neuronal cuando un grupo de neuronas, digamos, interactúa, se comunica, y esto a su vez genera un cambio de voltaje que vamos a recibir en términos de microvolts, es decir, son señales muy pequeñas, pero que nosotros amplificamos después para poder ver las diferencias. Entonces esta señal en microvolts la recolectamos en el tiempo, es decir, van a pasar 100 milisegundos. El eje vertical es el momento en que presentamos la palabra y después empezamos a registrar qué pasó a los 100 milisegundos, a los 200. El horizontal, ¿no? Ajá. Perdón, dije vertical. Sí. Horizontal. La línea horizontal es del tiempo, entonces vamos viendo cómo son estas fluctuaciones en el tiempo. Y especialmente nos interesa el segundo pico. El primer pico está asociado simplemente por algún cambio a nivel sensorial, es decir, si presentamos la letra chiquita, grande, digamos que es casi automático, pero en términos puramente sensoriales. Ahí, como todas las palabras están escritas de la misma forma, en el mismo color, pues no debería de haber una fluctuación. Lo que nos interesa es en el pico, en el segundo pico, que le llamamos N400, que como su nombre lo dice, pues es una fluctuación con una polaridad negativa, que en este caso la polaridad es hacia arriba, la negativa, y este pico máximo sucede principalmente a los 400 milisegundos. Desde ahí su nombre N400. Este N400 ha estado asociado con procesos mentales de reconocimiento de palabras. Cuando nosotros leemos una palabra, por eso sabemos que a los 400 milisegundos conocemos el significado de la palabra, porque cualquier cambio de significado en las palabras va a generar una onda diferente, una fluctuación en estos a los 400 milisegundos. Entonces es justamente lo que queremos ver con los bilingües, qué sucede en ese componente N400 cuando están leyendo palabras que se parecen a las de su lengua materna, y qué sucede cuando leen palabras que no tienen ninguna similitud con su lengua materna. Y esto fue este es el laboratorio en la Facultad de Lenguas. Este es el participante que está leyendo estas palabras. Tenemos las dos computadoras sincronizadas, entonces en una presentamos los estímulos y en otra estamos registrando la actividad neuronal. Como ven, es indoloro y las personas salen, no sufren, todos salen vivos. Entonces no es un método invasivo, es relativamente barato, y todo esto nos permite ver qué está sucediendo en el cerebro. Entonces tenemos dos hipótesis. La hipótesis no selectiva nos diría que, claro, como se parecen fonológicamente, tendrá que haber una especie de facilitación a la hora de reconocer estas palabras. Y esta facilitación se va a ver en la variación de la N400. Es decir, tiene que haber una onda que va a ser diferente en este componente de N400. Mientras que las palabras, en comparación con las palabras control. Y esta variación en la amplitud se va a ver solamente en los bilingües, porque claro, ellos tienen el francés como lengua materna. En los monolingües no debe de haber nada. Sería también los monolingües como nuestro grupo control. Y efectivamente es lo que encontramos. Lo que ustedes ven aquí son los electrodos que están en la parte central, digamos, frontal arriba, son frontales, y nos vamos hacia el parietal y después los laterales para el hemisferio izquierdo y derecho. Después vamos a ver cada uno de estos electrodos, vamos a analizar este componente N400. Entonces ven el primer pico para cada uno de los electrodos, que no hay mucha variación, y después vemos un segundo pico enorme donde está el N400, donde no hay ninguna diferencia cuando están leyendo las palabras similares fonológicamente y las palabras contra. ¿Perdón, son palabras escuchadas ahí o leídas? No, todo es leído. Leído.
Esa es una implicación muy importante. Porque quiere decir que cuando estamos leyendo, activamos también la pronunciación. Porque recuerden que la ortografía no coincide. Entonces, no hay, bueno, o sea, sí hay solapamiento ortográfico, pero no al mismo nivel fonológico. Estos son los monolingües que nunca han escuchado francés, entonces están leyendo en su lengua materna. Es obvio que no haya ninguna diferencia. En cambio, los bilingües que tienen el francés como lengua materna, pues cuando ven una palabra escrita como full, ellos generaron una onda diferente a cuando escucharon una palabra como full, donde no había ninguna diferencia, ninguna similitud con el francés. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que se parecían a su lengua materna tenían una onda más pequeña en comparación a las palabras control, que no tenían ninguna similitud. Entonces, la palabra, no sé si alcanza, no quiero hacer algo así. La línea punteada corresponde a las palabras control y la línea continua corresponde a las palabras que se parecen fonológicamente. Lo que encontramos es que cuando son similares fonológicamente, la onda es más pequeña en esta ventana de N400. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ese es uno de los problemas con los potenciales, que tenemos que hacer inferencias sobre los procesos mentales. La única forma de hacer estas inferencias es en función de los estímulos que estamos presentando. Entonces, si yo estoy presentando un estímulo que tiene una similitud fonológica con la lengua materna, puedo asumir que hay algo de la lengua materna que está interviniendo en esta onda. Y si lo comparo con los monolingües, es obvio que es la lengua materna, porque los monolingües no tienen ninguna diferencia. Esa es la lógica más o menos de la interpretación de estos datos. Y en otros estudios se ha encontrado que, por ejemplo, las palabras frecuentes tienen una onda más pequeña si las comparamos a las palabras menos frecuentes. Entonces, todo eso nos hace pensar que el hecho de que se parezcan fonológicamente facilitan el reconocimiento, y de ahí esa onda más pequeña. Las implicaciones son básicamente que los bilingües pueden activar simultáneamente los códigos fonológicos de su lengua materna y de la segunda lengua. Esto explicaría por qué la onda es diferente. Una pregunta. Sí. Cuando dices frecuentes, ¿te refieres como los artículos o las conjunciones que aparecen muchísimas veces en el lenguaje? No, sí, esa es la forma como se calculan las palabras frecuentes. Las palabras frecuentes son estimaciones a partir de un corpus, digamos, de muchos documentos o escritos, donde se ve cuántas veces aparece una palabra en todos esos documentos. Y hay gente, lingüistas que se ocupan de crear estos corpora, donde ellos calculan la ocurrencia de cada una de las palabras, asumiendo que esos textos son reflejo de cómo los hablantes usamos esas palabras. Nosotros tomamos de esos corpora, tomamos esos valores y asumimos que son palabras frecuentes. Esos son estudios que se han hecho ya mucho en psicolingüística, están muy documentados. Por eso tenemos como una base para después inferir lo que sigue. Entonces, los bilingües parecen beneficiarse de esa similitud fonológica y lo más importante es que hay una activación paralela de estas representaciones. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema de esta hipótesis? Que yo estoy viendo cómo la L1 influye sobre la L2, muy fácil, porque pues todos los que hemos aprendido una segunda lengua automáticamente pensamos en nuestra primera lengua, ¿no? Porque es la dominante, entonces la que más interviene. Para que esta hipótesis sea verdadera, necesitaremos encontrar evidencia al revés, es decir, si realmente son compartidas estas representaciones, cuando yo estoy leyendo en mi primera lengua, debo de tener interferencia de la segunda lengua. ¿Sí me explico? Es decir, tendría que ser bidireccional.
Y esto pocos estudios lo han encontrado. Es muy difícil porque la que predomina es nuestra lengua materna. Entonces necesitamos encontrar bilingües que tengan un nivel suficiente de la L2 para que cuando estén leyendo la L1 interfiera la L2. Al parecer, sí importa el nivel de competencia en la L2, pero nosotros hemos encontrado esta interacción bidireccional incluso con estudiantes de licenciatura que están en la licenciatura de inglés o que están tomando cursos de inglés en el centro de lenguas de la facultad. Entonces, todos sabemos que el centro de lenguas no hace bilingües perfectos, de hecho ese término ni siquiera tendría que existir, ¿no? Todos tenemos diferentes competencias en cada una de nuestras lenguas y no tenemos que ser bilingües perfectos o balanceados para que nuestra L2 intervenga en la L1. Entonces, lo que hicimos aquí fue utilizar palabras cognado. Ahora sí son palabras que se parecen ortográficamente y en el significado, pero les vamos a hacer variar en términos de similitud fonológica. Entonces vamos a tener palabras como piano, donde tenemos todo. Se parece ortográficamente en el significado y además se pronuncia muy similar. Y palabras cognado, que también son la misma ortografía y semántica, pero la pronunciación cambia, no es tan similar al español como veis. Todo esto es escrito, solo para regresar con el aspecto fonológico, sí lo manipulamos en términos de transcripción fonológica, pero en realidad la presentación de las palabras es escrita. Después lo comparamos con los no cognados y teníamos palabras distractoras como eran no palabras, solo para saber si ellos reconocen. Otra vez, mantenerlos atentos a la tarea. Lo que nos interesa es comparar. ¿Qué pasa cuando estos cognados tienen alta similitud fonológica, poca similitud fonológica? ¿Y qué pasa cuando, los no cognados serían como los controles, ¿no? Entonces tenemos 16 bilingües con un nivel B2 del marco europeo. Si ustedes están familiarizados con esto, verán que es un nivel intermedio. No son básicos, pero tampoco tienen un super nivel. Y esta es un poco la muestra de lo que ellos hicieron. Vieron las palabras en esa forma. Esto lo leyeron en inglés y después en español. Obviamente estaba contrabalanceado para no interferir. Entonces, ¿qué hicieron? Leyeron esas palabras primero en una lengua y después en la y luego en la otra lengua. Podría ser al azar. Primero su lengua materna y luego su segunda lengua. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues otra vez una variación en la M400. Cuando el cognado tiene más similitud fonológica, como animal, tenemos una onda más pequeña que cuando tiene una menor similitud fonológica. Esto es en español, es decir, cuando estaban leyendo en su lengua materna. Cuando encontramos que estas palabras cognado, que tendrían todo similar, menos pronunciación en inglés, esto influye cuando estamos leyendo en español, estaríamos encontrando esa parte bidireccional, digamos. ¿Y qué pasa cuando leen en inglés? Lo mismo. Cuando es más similar fonológicamente, la onda es más pequeña, y cuando es menos similar, la onda es más pequeña. Otra vez, cuando es más similar, la onda es más pequeña porque asumimos que es más fácil reconocer. Y estas palabras cognado, que tienen una alta similitud fonológica, son más fáciles de reconocer tanto en la L1 como en la L2. Y entonces ahora sí tenemos evidencia bidireccional, de que cuando leemos en nuestra lengua materna, cuando leemos en nuestra segunda lengua, pues sí influye la lengua materna, pero al revés también. Cuando usamos la L2, cuando usamos la L1, la L2 también está presente. Y de esta forma podemos confirmar la hipótesis no selectiva en su parte bidireccional. Perdón, estos estímulos son solo leídos también. Todo leído. No hay No hay nada. pronunciación, No hay nada. no escuchan nada. Nada. Y obviamente no encontrar diferencias
diferencias según le presentas primero el inglés y luego el español o el español y el inglés? Hicimos un orden, estaba contrabalanceado, entonces unos participantes primero leían en español y luego en inglés, y el siguiente primero leían en inglés y luego en español. Otra pregunta. Con eso asumimos que no hay diferencia. Y si solo son leídos los estímulos, las palabras estas, los cognados, ¿cómo asumes cuando está, ¿no?, decodificando en inglés o en español la palabra? Como base, por ejemplo, base. Bueno, si estuviéramos, esa es una de las inferencias que tenemos que hacer en función de las diferencias en las ondas. O sea, si yo estoy leyendo animal, base, pues en realidad estas dos palabras, o estas dos categorías, porque obviamente son más palabras, tendrían que tener la misma onda. O sea, porque lo único que las distingue en este caso es que una se parece más al inglés cuando se pronuncia que la otra. Es cierto que como el estudio era de bilingües, según los expertos en bilingüismo, diría, nosotros los pusimos en el modo bilingüe. Sí, activamos, de cualquier forma, les activamos la otra lengua. No sé si esto hubiera ocurrido en una condición donde leen solo en español y nadie les habla del inglés. Esa es una posibilidad. Activamos el modo bilingüe y en ese sentido podemos pensar que si hay una diferencia entre estas dos, cuando en realidad no debería de haberla, es que algo del inglés pudo haber intervenido. Solo es parte de las inferencias que podemos hacer. Ahora sí vamos a presentar estímulos auditivos, pero esta vez con una L3. Ya vimos que hay una relación entre dos lenguas cuando estamos leyendo en una y en otra. Pero ¿qué sucede en la tercera lengua? Usamos la L1 y la L2 cuando aprendemos una tercera lengua, y esto es algo de lo más común porque todos hemos aprendido una tercera lengua, muchos de nosotros hemos aprendido una tercera lengua, es decir, el inglés es como el básico en la educación básica, pues, pero todos hemos tenido a lo mejor algún interés por otra lengua o hemos escuchado. Entonces, ¿qué sucede con la L1 y la L2 cuando aprendemos esta tercera lengua? Y otra vez nos vamos al nivel de representación fonológica. Lo que tenemos, aprovechando uno de mis estudiantes eslovacos, él hizo este estudio en eslovaco, porque efectivamente era una lengua que nadie había estudiado antes. Si alguien se interesara en aprender eslovaco, que después de que llegó él, ya muchas chicas se interesaron en el eslovaco, pero antes de él no había nadie que supiera nada, ni una palabra. Entonces esta era una condición importante, el entrenarlos desde el inicio. Y resulta que en el eslovaco hay muchas palabras que se parecen tanto al español como al inglés. Y aprovechamos también esta posibilidad de que fuera una lengua que no fuera parte de ni romance ni germánica, entonces era una lengua que pertenecía a otro grupo completamente. Y dentro de estas palabras, además, podemos encontrar palabras como cura, que en español pues suena a cura, así tal cual, pero que en eslovaco quiere decir pollo. En inglés hay algunas palabras en eslovaco que suenan como ship, que no tienen nada que ver con barco, sino que quiere decir flecha. Y otras que pusimos como referencia, palabras control, que era como muca, que es salina en eslovaco, pero no suena ni al inglés ni al español. Entonces la pregunta aquí era, cuando estamos aprendiendo, en este caso el eslovaco, usamos nuestros conocimientos de la L1 y de la L2 para aprender estas palabras. O sea, ¿qué tanto nos ayuda toda nuestra historia lingüística para aprender una tercera lengua? Había 30 palabras eslovacas que eran homófonas con el español, 30 palabras eslovacas que eran homófonas con el inglés, 60 palabras eslovacas que no se parecían a nada, ninguna de las dos lenguas.
Estos 14 bilingües, siempre pongo el énfasis en tardíos porque siempre mi mensaje es nunca es tarde para aprender una segunda, tercera, cuarta lengua. Entonces, estos estudiantes tenían obviamente el español como su lengua materna, habían aprendido inglés en el nivel básico, en la secundaria, tenían un nivel de B2. Esto sí es importante porque hicimos otro estudio donde el nivel de inglés era más bajito y no encontramos estos efectos. Entonces sí, el nivel de competencia importa. Eso no lo voy a presentar ahora, pero sí esto es importante. Y lo que hicieron fueron 3 sesiones de aprendizaje. Básicamente venían al laboratorio, ellos leían las palabras en la computadora, bueno, escuchaban las palabras en eslovaco y veían la traducción al inglés y al español. Entonces escuchaban, por ejemplo, cura y veían la traducción al español, pollo. En estas 3 sesiones nosotros tomamos medidas o calculamos qué tanto habían aprendido. Esto para saber si la respuesta neuronal que íbamos a recolectar pues correspondía al aprendizaje de estas palabras. Entonces, estas medidas conductuales nos ayudaban a saber si realmente habían aprendido esas 30 palabras. Al final, una de las tareas era traducir, escuchaban la palabra en eslovaco y traducían la palabra. Esto lo hicieron, esto lo hicieron en inglés y en español, pero vamos a ver los datos del español. Cuando escucharon una palabra como cura, otra vez encontramos una fluctuación en la L400. Estos son estímulos auditivos, por eso verán que las ondas son diferentes. No son tan, los picos no están tan bien definidos como si fueran visuales. Pero seguimos observando el mismo patrón, donde la L400, aquí la onda más pequeña corresponde a lo que es similar al español. Y a comparación a las otras que no suenan como el español. Lo interesante aquí es que es el mismo patrón del inglés. Es decir, cuando escuchaban esta palabra sheep en eslovaco, esto también les ayudó en el reconocimiento. Tenemos una onda más pequeña que cuando estas palabras no corresponden a ninguna palabra del inglés. Esto obviamente lo confirmamos mientras estaban escuchando estas palabras en eslovaco, una vez que sabían el significado de estas palabras. Entonces, lo que encontramos finalmente es que cuando usamos la L1, cuando usamos la L2, estamos leyendo el L2, interfiere la L1. Cuando estamos usando nuestra lengua materna, puede interferir la L2. Pero cuando estamos aprendiendo una tercera lengua, interviene todo lo que conocemos. Es decir, todo lo que hemos aprendido hasta ese momento, en términos lingüísticos, en términos de palabras y patrones ortográficos y fonológicos, todo eso nos sirve para aprender la tercera lengua. Y esto otra vez nos hace pensar que en realidad las representaciones mentales que manejamos en términos lexicales, pues están interactuando constantemente. Que hay una interacción constante de todo lo que conocemos a diferentes niveles, ortográfico, fonológico y hasta llegar al significado. Lo que estamos haciendo ahora es atender el fenómeno de bilingüismo en México, que es abundante y muy poco estudiado. Todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene que ver con lenguas indoeuropeas, lenguas mayoritarias, y hay un desconocimiento profundo de cómo viven nuestros bilingües y de cuál es su proceso de aprendizaje de segunda, tercera lenguas. Entonces, esto es a lo que nos estamos enfocando. Espero que en los próximos años yo tenga algo ya más sustancial que mostrar, y especialmente en la zona de Querétaro, donde el otomí es una de las lenguas nacionales, digamos, originarias, pero hay lenguas originarias en todo el país. Entonces, estos bilingües están por todo el país y hay muy poco conocimiento de esto.
Entonces lo que estamos haciendo en este momento es hacer una serie de estudios para ver cómo están representadas estas dos lenguas en estos bilingües nativos o originarios. Y bueno, pues este es el equipo de algunos de los datos que les presenté, y si tienen alguna pregunta, con gusto.